Gente, hoy vengo a hablaros de protagonistas débiles para su universo. Eso no quiere decir que sean débiles, sino que dentro de la escala de su verso se quedan muy atrás. Vamos, son como el Yamcha en Dragon Ball. Desde el prota de Isekai más débil hasta el tío obsesionado con un anillo. Vamos allá. Número 5. Subaru de Re:Zero. Y creo que no hay mejor manera de empezar este top con un personaje de Isekai, ya que bueno, suelen estar estúpidamente rotos, pero Subaru no. Y eso es lo que mola del personaje, entre otras cosas. Subaru es un tío normal. Pese a ser un otaku, aún estaba bien físicamente para lo que es la Tierra. Pero teniendo en cuenta que en este universo hay personajes como Reinhardt, Ram, este viejito, entre otros muchos, Subaru se queda muy corto. Quiero decir, aquí hay ballenas gigantes que vuelan. Físicamente hablando es meh, y a nivel de magia, bueno, ya hablaremos más adelante de eso. Ahora bien, Subaru tiene una gran paz, el regreso de la muerte. Ya sabéis, cada vez que muere, Subaru regresa a un punto de guardado y tiene que enfrentarse a su problema otra vez. Eso sí, ese punto de guardado a veces es un poco bastante mejorable, como cuando guardabas en un mal momento de la partida y te quedabas sin munición y te quedabas en un punto de bloqueo, pues un poquito eso. Y como tal, Subaru lo único que hace es como tú en Dark Souls, morir y una y otra vez hasta que aprendes el patrón del boss y le ganas. Pero ojo, Subaru sí que tiene habilidades, aunque bastante limitadas. Una de sus técnicas más características es el Samak. Básicamente suelta una cortina de humo negro que bloquea los sentidos del enemigo. No está mal, pero es lo más básico del elemento Jin, y durante mucho tiempo fue una de las técnicas estrellas de Subaru. Además, Subaru puede utilizar dos autoridades, que eso suena muy bien y muy roto, pero son versiones bastante nerfeadas respecto a las versiones de los dueños originales. Tenemos Providencia Invisible, que es la autoridad de la pereza que permite a Subaru crear un campo de fuerza invisible con una forma de mano, mientras que el dueño original de la autoridad de la pereza podía crear cientos de estas manos. Subaru puede crear una y ya está. También tenemos el Core Leonis, que básicamente es que Subaru asume las cargas de otros personajes, ya sean físicas o mentales, y se las transfiere temporalmente, a cambio de un aumento de sus habilidades en combate. Eso sí, solo funciona con personajes a los cuales Subaru tiene un vínculo emocional muy fuerte. Además, también tiene habilidades espirituales gracias a Beatriz. Pero en general, incluso con todas estas habilidades que te he nombrado, más algunas más que tiene por ahí, son versiones muy débiles. Subaru no es ni un buen mago ni un buen peleador. Simplemente es que tiene mucha experiencia, por así decirlo. Repetirá una y otra vez, en algunas ocasiones demasiadas, hasta conseguir su objetivo, pero sigue siendo débil. Pero pasemos al siguiente. Número 4. Goblin Slayer. Sí, técnicamente es débil, quiero decir, es básicamente un humano normal, muy entrenado por su maestro y experto en lo suyo. Además, normalmente lo vemos como un chat, pero está ganando a goblins, que individualmente no son la gran cosa. Ojo, individualmente. Tú mismo podrías vencerlos, son básicamente como niños de 7 años aproximadamente. Cuando los grupos de goblins son grandes, el Goblin Slayer no suele pelear directamente. Los envenena, utiliza humo para hacerlos salir y pelear en un área más abierta, intenta acorralarlos o incluso puede llegar a inundar la base o explotarla si hace falta, cual habla muy bien de su intelecto. Podríamos decir que el Goblin Slayer es un gran cazador, por así llamarlo. Además, en el manga principal lo vemos acompañado por su grupo, por lo tanto las hazañas se reparten mucho más. De hecho, físicamente no es el más habilidoso del grupo y ni siquiera puede utilizar milagros o magia como otros compañeros. Él es muy habilidoso en el arte de cazar goblins, paciente y básicamente un preparacionista. Se compra dagas para lanzar, se repara la armadura, utiliza las armas de los goblins si es necesario, aprende cualquier truco para cazarlos. Esto sobre todo lo vemos en el spin-off de JR1, porque bueno, en el manga principal ya es un pro cazando goblins, es el número 1 en lo suyo. Y aunque es verdad que ha llegado a derrotar a personajes poderosos, como fue este ogro aquí, fue porque tenía un pergamino que iba a utilizar contra los goblins, que básicamente te invocaba la fosa de las Marianas a bocajarro. Así que quieras o no, no es una hazaña de su gran fuerza, sino de su preparación. Pero lo pongo aquí porque de manera canónica, en el universo de Goblin Slayer existen demonios poderosos, el rey demonio, dioses oscuros o incluso el típico grupo de Eures de mundo de fantasía que llegamos a ver en algún que otro capítulo. Y todos ellos son sin duda mucho más fuertes que Goblin Slayer. Nuestro prota es simplemente un loquito obsesionado con cazar goblins, así que técnicamente es un ejemplo muy claro de débil para su universo, porque el Goblin Slayer técnicamente no es el prota o el héroe, mejor dicho, de su universo. Pero pasemos al siguiente. Número 3. Hiwi de The Boys. En este caso hablaremos del Hiwi de la serie, ya que hay bastantes diferencias con respecto al del cómic, más que nada porque en el cómic los chicos llegan a pegarse de putazos contra los héroes directamente de frente, así que cambia
cambia bastante la cosa, ya que ahí el gen V es bastante diferente. Pero bueno, incluso si usamos estándares humanos, Hiwi es bastante débil, siendo un tío flacucho, tímido y que en general no es precisamente el más masculino del grupo. Pero como todos sabemos, su vida cambia por completo cuando Atrein, podríamos decir que atropella a su novia. A partir de ahí conoce a Butcher y todo en su vida se va al carajo. Empieza su cacería de superhéroes a lo grande, matando a nada menos que uno de los 7. Translúcido, aunque se luce muy poco, lo hace explotar con una granada que tenía metida por el culo. Ojo, Hiwi llega a desarrollar algunas habilidades de combate. Por ejemplo, es capaz de pelear contra unos terroristas gracias a las lecciones de Kimiko, llegando a dar algunos buenos golpes, pero sobre todo destacando en sus capacidades de esquivar o huir. Y aunque alguno dirá que llegó a ser fuerte cuando tomaba el compuesto V temporal, es cierto, pero solo ocurrió un par de veces. Consiguió una habilidad bastante útil, la teletransportación, aparte de, bueno, ser más fuerte físicamente, obviamente, lo que no está nada mal. Esto solo fue un par de veces y si hubiera seguido utilizando el gen V, literalmente se habría ido para el lobby. Teniendo en cuenta que en The Boys se enfrentan constantemente a gente con superpoderes o a empresas que actúan básicamente como organizaciones criminales, que Hiwi haya sobrevivido hasta ahora no está nada mal. Es verdad que a diferencia del cómic, en la serie suelen evitar el conflicto directo, prefieren métodos como la extorsión, la infiltración y el engaño al punto de parecer ellos los malos, pero eso no quita que comparado con los supuestos héroes, Hiwi siga siendo asquerosamente débil. Pero pasemos al número 2. ¡Ey! Antes de seguir viendo el vídeo, ya sabes, vete abajito, dale me gusta, compártelo sobre todo y coméntame qué otros vídeos te gustarían ver. Y si te quieres hacer miembro, está baratito. Ahora sí que sí, sigue viendo el vídeo. Número 2. Kazuma de Konosuba. Y es bastante curioso que tengamos a dos protas de Isekai en este top, pero sin duda Kazuma es probablemente el protagonista de Isekai más débil que hay. Solo hay que ver cómo muere. Literalmente se muere del susto porque cree que lo va a atropellar un camión y se había sacrificado su vida para salvar a una chica, pero en realidad murió del susto al ser casi atropellado por un viejo en un tractor, lo cual es bastante triste. Pero Kazuma como personaje es físicamente muy débil, siendo incluso inferior a una persona promedio, y ya no hablemos de personajes como la masoquista de Dark Next o en capacidades mágicas como Megumin, que sí, que solo hará explosiones, pero ¿qué explosiones? Además sabemos que de manera canónica Kazuma no tiene grandes cantidades de mana, pero esto lo suple completamente gracias a su ingenio y sobre todo a su suerte, porque de manera canónica Kazuma tiene una estadística de suerte extremadamente alta. Por eso cuando utiliza la habilidad de robar, una de sus técnicas insignia, que básicamente es que le permite robar un objeto en un área limitada, suele robar bragas de las chicas. Sí, porque para él eso es algo bueno, de ahí esa escena tan memética. Pero además tiene algunas habilidades extras, como puede ser crear agua, congelar o generar tierra fértil, entre otras. Una que destacaría bastante es que es un gran francotirador con el arco, ya que la puntería aumenta con la suerte, y obviamente Kazuma al tener gran suerte pues suele acertar bastantes tiros. Pero sin duda para mí una de las mejores es el toque drenante, que básicamente absorbe la resistencia y el mana de su enemigo si lo está tocando, lo que le viene muy bien a Kazuma teniendo en cuenta su falta de mana. Pero aun con todo lo malo que tiene Kazuma, que no solo su falta de habilidades, stats bajos y que es un vago y un salido de mierda, acaba siendo un gran héroe para la ciudad donde vive y ha llegado a derrotar a personajes muy fuertes como pueden ser los generales del Rey Demonio, por ejemplo, no por su capacidad sino por su suerte y su ingenio, ya que el tío es incluso capaz de fabricar dinamita, aunque en muchas ocasiones suele fallar. Quiero decir, sí, tendrá suerte, pero no es un químico. Pero pasemos al número 1. Número 1. Frodo del Señor de los Anillos. Y bueno, qué decir, Frodo es físicamente muy débil, es un hobbit y ya sabemos que son mucho más pequeños que los humanos, midiendo de media 1 metro más o menos, pudiendo llegar a 1,30 m y el caso de los más altos 1,50 m. Además son una raza extremadamente pacífica, al punto de, según tengo entendido, por ejemplo en la comarca no tenían ni armas, como tal las guardaban en una especie de museo y los consideraban objetos inservibles. Así que obviamente en general los hobbits no tienen grandes habilidades de combate y además son bastante débiles. Vamos, que Frodo era pequeño, sin experiencia en combate, lo cual ya lo deja mal parado, más aún teniendo en cuenta que en su propio universo hay elfos con flechas infinitas, enanos barbudos locos, dragones hipertochos, entes que parecen la putísima muerte, Gandalf que acaba siendo el mago blanco y está asquerosamente roto, o el mismísimo Conde Dooku. Así que sin duda Frodo era débil, al menos en el aspecto físico, pero lo que no tenía en fuerza física sí que lo tenía en lo mental, ya que fue capaz de aguantar la corrupción del anillo, aunque es cierto que técnicamente los hobbits eran menos tentados a la corrupción del anillo respecto a otras razas debido a su forma de ver la vida, bueno, con algunas excepciones como Gollum, pero en general eran bastante menos tentados, sobre todo los
los hobbits de la comarca al ser básicamente unos hippies de época. Ojo, no es que fuera inmune, es más, si no llega a ser por Sam y sus otros compañeros, sin duda Frodo habría acabado siendo Gollum 2.0. Sobre todo Sam le ayudó muchísimo, pero probablemente Frodo sea el personaje más débil en una historia de fantasía que acaba cumpliendo su propósito pese a llegar a enfrentarse básicamente a un ente mágico todopoderoso que volvía a la vida con más ganas de destruir toda la Tierra Media que nunca. Pero espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabes, like, suscríbete y todo eso que se suele decir. Déjame en los comentarios qué otros vídeos te gustaría ver y adiós.